Hola, como vimos la clase pasada, en que hablamos acerca del nacimiento de las lenguas romances, pues ya aprendimos básicamente que la gran mayoría de los idiomas que se hablan en Europa vienen del latín porque pues fueron países conquistados por los romanos y los romanos pues, obligaban a que todos hablaran sus idiomas y de ahí nació el español. El español digamos que es un idioma muy extraño porque está compuesto de muchas cosas, como todos los demás idiomas. Por ejemplo, es la mezcla entre latín, una lengua que hablaban los españoles antes de que llegaran los romanos, que se llamaba ibero, y una de las cosas más sorprendentes, que a ustedes no les va a sorprender del todo, es que el español, 7%, o sea, de 100 palabras que manejamos, 7 tienen origen árabe. Entonces, pues sí, el español también tiene una raíz arábica muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos almohada, pues la palabra almohada es una palabra de origen árabe. O cuando decimos la palabra ojalá, la palabra ojalá quiere decir Dios quiera en árabe. Y está compuesto del verbo olah, que quiere decir querer, y alá, que quiere decir Dios. Incluso muchas de las tradiciones que nosotros tenemos, por ejemplo la tradición del carnaval, también tiene una raíz árabe. Y pues sí, tenemos que decirlo formalmente, el español tiene una raíz arábica muy importante. Esto debido a que en el año 800, finales del año 800, 900, los árabes invadieron la mitad de España y entonces como pasaba comúnmente con los romanos, pues obligaron a que todos habláramos árabe y entonces pues lo único que pasó fue que el español se enriqueció muchísimo más. Y entonces en esta clase, ya que les hablaba acerca de este fenómeno, quería que nos hiciéramos una pregunta relativamente interesante y que nos preguntáramos cuál fue el primer libro que se escribió en español. ¿Saben ustedes cuál es el primer libro que se escribió en español? ¿No lo saben? Bueno, pues el primer libro que se escribió en español se llama El Cantar del Mio Cid, pues que básicamente es un texto anónimo que se escribió más o menos en el siglo XIII y que canta las aventuras del Mio Cid. Mio Cid quiere decir en árabe mi señor. Y entonces el cantar del Mio Cid habla sobre pues un caballero de origen castellano, o sea, nacido en Castilla, que se llama Rodrigo Díaz de Vivar, que era conocido como el Cid Campeador. Y sabemos formalmente que ese es el primer texto que se escribió en español y del que se conservan documentos. Antes de este texto del siglo XII, que incluso puede ir un poquito adelante, el siglo XIII o el siglo XI, sabemos formalmente que pues habían muchos textos, sobre todo escritos por sacerdotes, que formalmente podían también considerarse textos en español, pero aún no nacía el español, porque el español eh, contaba con ciertas características. Por ejemplo, ya no usan palabras en latín. Sin embargo, este documento es el primero en que solamente se utilizan palabras en español que son evoluciones directas del latín. O sea, si recordamos en qué año los, eh, los romanos invadieron España, seguramente habrá sido como en el año 200 antes de Cristo, y lo del Imperio Romano desapareció en el año 400 después de Cristo, y como yo les contaba, 3 siglos después, los árabes invaden la mitad de España. Y este libro pues es muy peculiar porque les digo que juega con una cuestión muy importante. Sabemos formalmente que el texto original está escrito sobre piel de venado, porque no existía el papel en esos tiempos, se había perdido toda esta tradición del papel romano o egipcio, y pues los libros se habían hecho muy caros. Sin embargo, sabemos que fue un libro que tuvo muchísimo éxito. Estas historias que, como ya habíamos visto, tienen que hablar un poco de héroes, ¿no?
con la fundación de ciertos discursos. Sabemos que Eneas fundó el discurso romano, sabemos que Aquiles fundó el discurso griego y pues el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, fundó formalmente el discurso español. Y bueno, miren, a pesar de que eran muy muy caros los libros en la Edad Media, porque se tenían que matar miles de vacas o de venados o de cosas así para poder escribir, para conseguir el material sobre qué escribirlos, sabemos que es un libro que tuvo muchísimo éxito, incluso hay muchísimas versiones, y la versión que conocemos es la suma de muchos pedacitos que conseguimos por distintas bibliotecas. El encargado fue Ramón Méndez Pidal y la traducción se habrá hecho a finales intermedio más o menos del siglo XIX y pues, se reconstruyó tomándole de muchas cosas este discurso. Sabemos que el Cantar del Miocid está escrito en verso, que tiene 3.735 versos, que también está muy inspirado en la Eneida, y sabemos que también está inspirado en la Ilíada. Y pues son entre versos medidos de 14 y 16 sílabas y pues un texto muy interesante, pero el día de hoy no quería contarles nada acerca del libro. Voy a hacer una actividad que espero más o menos les guste. Les voy a dejar un link para que vean una película. Van a tener de aquí, que es día jueves, lo voy a subir el jueves, pero posiblemente ustedes lo vean hasta el viernes. Van a ver una película y en esa película van a ver la película del mío Cid, que es la historia. Y después les voy a dejar una actividad. Pero bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar el link, les voy a dejar un cuestionario y pues seguiremos hablando del mío Cid y hablando sobre los primeros libros. Debido a que es un curso muy corto, pues solamente podemos ver como mínimos reflejitos importantes de la historia de la literatura. Entonces, cualquier duda estoy ahí. Espero les guste, es un gran libro. Y ahora no les voy a contar de qué trata el libro. Ustedes me van a contar de qué trata el libro. Y tienen 5 días para juntar los suficientes megabytes o conseguir a alguien que tenga internet porque la película tarda 3 horas. Pero bueno, nos vemos en la próxima clase.